Buenos días a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a estas nuevas jornadas de teatro y feminismo. Es la 11ª edición y bueno, pues estamos muy contentos de recibiros nuevamente en la escuela en estas jornadas que siempre nos reportan tanto público y tanto éxito. Muchas gracias sobre todo fundamentalmente a Ana y Alicia, que fueron las que empezaron con esta aventura, y gracias a todo el grupo de investigación de feminismos y estudios de género, que están aquí todos, que ha ido creciendo poco a poco. El título de este año es Utopía, Ciencia Ficción y otros mundos posibles, y bueno, pues espero que a todos os guste, os mueva y os abra nuevas experiencias. Paso la palabra a Guadalupe. Hola, muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que muy feliz de volver a la RESAR, que es, bueno, yo la siento como mi primera casa, como muchos de vosotros ya sabéis. Yo estudié aquí, me formé aquí, en fin, es mi referente. Guardo muy buenos recuerdos. Bueno, desde el Instituto del Teatro de Madrid y desde la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI queremos agradecer a la escuela su invitación para acompañaros en estas 11ª jornadas de teatro y feminismos. Queremos felicitar a la institución, a todas las entidades que colaboran en su organización y en particular al Grupo de Investigación de Feminismos y Estudios de Género por la labor impecable que llevan realizando en torno a esta actividad en los últimos años. Yo recuerdo la experiencia de la primera edición. Yo creo que mañana da 10 años, ¿no? Porque todo este proyecto vuestro arrancó el 13 de febrero de 2014, si no estoy equivocada. Y esa primera edición estaba dedicada a procesos de experiencias en torno a varias creadoras escénicas, fueras de serie, lo titulaste. Yo creo que todas y todos somos conscientes, muy conscientes del esfuerzo, la tenacidad que supone poner en marcha unas jornadas de estas características, conseguir que se mantengan en el tiempo, abriendo nuevos temas de reflexión, de debate y atendiendo a cuestiones imprescindibles, como puede ser la pedagogía escénica en estos tres ciclos que habéis dedicado a maestras vivas, ¿no? Por poner un ejemplo. Se nos antoja una labor ilusionante, apasionante, pero seguro que habrá tenido que sortear no pocas dificultades en el camino. Así que vaya nuestro agradecimiento especial para Ana Contreras y Alicia del Blas, porque vosotras sí sois unas fueras de sí. La Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI tiene como objetivos principales la colaboración entre sus miembros en el estudio y difusión de las culturas teatrales hispánicas e iberoamericanas actuales y el diálogo constructivo entre lo académico y lo creativo. Como no podía ser de otra manera, desde 2016, cuando se funda la asociación, esta viene apoyando las jornadas de teatro y feminismo RESAR. Estamos convencidas de estas, que hoy empiezan, donde se debatirá sobre utopía, ciencia ficción y otros mundos posibles. Y me estoy ahora acordando que ayer fue el día, ¿no?, de la mujer y la niña en la ciencia. Me parece que muy a propósito el tema de este año. Resultarán tan sugerentes y fructíferas como las pasadas y confiamos como las futuras. Muchas gracias de nuevo y os invitamos a visitar la página web de la Asociación Internacional de Teatro Siglo XXI para que conozcáis nuestro histórico y las actividades que venimos desarrollando y con las que colaboramos. Muchísimas gracias, que disfrutéis mucho. Yo, como representante del Grupo de Estudios de Género y Feminismos de la RESAR, quiero también invitaros a que estéis bastante atentas porque se vienen cositas en relación al año que viene con la Asociación de Teatro del Siglo XXI, entonces estemos especialmente atentas. Simplemente quiero terminar con una cita para contextualizar un poco este título un poco extraño que tenemos este año de las jornadas, ¿no?, que habla de esas utopías. Y entonces quiero terminar con una cita que yo creo que, aunque es un poquito, ya tiene unos cuantos años, es bastante actual. Dice lo siguiente: una revolución real, sin precedentes por su magnitud y por su importancia para el futuro, está borrando todos los viejos conceptos, costumbres, ideas, cualidades y vínculos, sustituyéndolos por otros nuevos, muy distintos, como si los tomara prestados de otro planeta o de criaturas extraterrestres. Pero ¿no fue el arte el precursor de esta revolución? El que cambió la perspectiva del viejo mundo por la necesidad de organizar hasta el punto de anunciarse el fin del arte. De hecho, esta nueva forma no solo ha anunciado el fin del viejo arte, sino posiblemente también del arte en general. Sino el fin, una metamorfosis artística tan grande que no encajaría en el antiguo concepto del arte. Esta
cita, que es el inicio, digamos, de nuestras jornadas, sobre utopías y otros mundos posibles, está escrito por Lyubov Pupova, una escenógrafa constructivista, en 1921, es decir, ya hace más de 100 años. Y yo creo que se llama Reorganización, su texto, y yo creo que nos puede ayudar a contextualizarnos dónde estamos. Porque juntamos el feminismo, o los feminismos, mejor dicho, con las utopías, con la ciencia ficción. Esto tiene una larga tradición en el que se plantea que, claro, las mujeres en la escena, en este caso, pero también en el arte, en la sociedad, es como si fuéramos a veces un poco extraterrestres, como si fuéramos de otro planeta. Y como personas de otro planeta o seres de otro planeta, introducimos nuevas miradas. Bueno, nuestras jornadas realmente es lo que pretenden, lo que pretendían hace 11 años y lo que intentamos que siga siendo. Pero para introducir esas nuevas miradas, a veces solamente tenemos que mirar lo que ya han hecho las compañeras anteriormente. Y por eso es tan importante y tenemos ese subtítulo de Maestras Vivas. En este caso tenemos el honor, el orgullo de presentar a María Ruiz, que nos presente su trayectoria, su historia, también como extraterrestre de alguna manera durante muchos años y como terrestre actualmente. Nos va a presentar, gracias a Mariano Gracia, un diálogo en el que van a hablar de una trayectoria que muchas veces pues se olvida, pero está aquí. Entonces, muchísimas gracias, María, y ya os dejamos la palabra tanto a Mariano como a María para que continúen, ¿no? Muchísimas gracias. Vale, cosas ahí, si alguien se quiere sentar, las quitamos. No sé si es tuyo esto, ¿te lo paso? ¿El atril? Bueno, no, hay un bolso ahí. Es de ella. Ah, vale. Pero y aquí hay otro sitio. Aquí hay otro, ¿verdad? Y aquí hay otro, y aquí hay otro, y allá hay otro. O sea, es que hay un montón, hay varios sitios. Bueno, pues la verdad es que presentar a María es un poco difícil porque sin querernos alargar en su currículum, sin querer dedicar mucho tiempo a esto, la cantidad de montajes que ha dirigido y la cantidad de cosas que ha hecho, pues son tremendas, ¿no? Son muchas. Entonces sí, solamente quisiera un poco recordar o llamar la atención a la gente que todavía pues a lo mejor no la conoce tanto de algunas de las cosas que María ha hecho y sobre todo las que tienen que ver con la pedagogía teatral, que es, digamos, el campo que nos ocupa como maestra viva de ahora. Ella estudió en la Sorbona durante un año, ¿no? Allí hemos estado precisamente hablando de eso durante un rato que hemos compartido antes, donde bueno, ya lo contará mejor, hubo un acercamiento hacia el teatro que me parece bueno, muy interesante a partir de quizá lo que sería algo más desde la literatura, ¿no? Ya hablará ella después de eso si le preguntáis más detenidamente, pero cuando volvió aquí empezó a dar clases en el laboratorio de William Layton, que fue donde yo la conocí. Allí ha sido profesora durante 12 años, del 84 al 96. Después también son años en los que funda el proyecto Piamonte, también son años en los que es asesora de teatro en la Comunidad de Madrid, es directora también del Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial, también dirige el Festival Clásicos en Alcalá un par de años, ¿no? Y forma su propia compañía Teatro del Olivar también en los años 90, que produce o coproduce algunos de los montajes que nos va a dirigir. Pero en cuanto a
profesora de interpretación, ¿no? que ella fue en el laboratorio de Leighton, ¿no? Su campo de trabajo sobre todo estaba dedicado al trabajo sobre el texto, ¿no? Que es un poco lo que seguramente pues, será el campo en el que ella nos va a contar un poco su planteamiento, su punto de partida, su punto de vista, ¿no? Pero no solo eso, ella también ha dado clase de dirección de actores para realizadores de televisión en el Instituto de la Radio Televisión Española durante 8 temporadas, nada más y nada menos, y además... Sí, fíjate. Y además ha dirigido el taller anual de dirección de escena en Escénica Granada, en lo que sería Centro de Estudios Artísticos y Técnicos de Andalucía, durante 10 años, ¿no? Has estado ahí. Es una experiencia pedagógica también muy interesante, esta vez en dirección de escena, que seguramente habrá algunas dudas que os surjan y que podáis preguntar, ¿no? sobre lo que podéis preguntar. Ella ha dirigido desde aquel Vente a Sinapia, ¿no? Desde el 83 en el Teatro Español, ¿no? Que yo creo que fue el primer montaje, ¿no? De Fernando Savater, pues ha estrenado a Fernando Savater en, yo diría que todos los textos teatrales suyos. Ha estrenado a Antonio Fernández Lera, a Molina Foix, también a Antonio Gala. Ha estrenado en el Teatro Español, en María Herrero, ha estrenado también en el Teatro Clásico, por supuesto, ¿no? Yo tuve el gusto, el honor y la gratitud todavía, ¿no? Tengo de haber compartido unas experiencias, ¿no? El Catón, un republicano contra César de Savater, en el Festival de Mérida, ¿no? En donde también tuve una participación y también una mínima participación en Edmond de David Mamet en el Centro Dramático Nacional en 1990, pero ella ha seguido dirigiendo salas alternativas en teatros públicos, ¿no? Con producciones propias, con encargos, con coproducciones, ¿no? Y quizá me quería dedicar un poco de atención a algunos de los últimos montajes, quizá 2, ¿no? O 3. Hombre, quería destacar la colaboración última con Clara Sanchis, claro que sí, porque se ha centrado en obras como El próspero sueña Julieta, de José Sánchez y Visterra, claro, pero también en Una habitación propia, de Virginia Woolf, que desde que se estrenó en el Ambigu del Kamikaze en el 2016, ¿no? Cada vez que se repuso en el Español, agotó sus entradas, en Barcelona, en la Beckett también, fue un éxito allá donde se repuso, ¿no? Y alguna de los puntos sobre los que quisiera llamar la atención en la presentación de ella pues tiene que ver con esta habitación propia de Virginia Woolf. Últimamente tal vez hayáis visto 2 piezas cortas en el Español que ha representado de Tennessee Williams, La marquesa de Lanspurlosion y El habla como la lluvia, y déjame escuchar, con un entremés entre ambas de creación propia, ¿no? Y quizá eso sí lo hayáis visto últimamente. Cuando, hablando con Domingo Ortega, organizador también junto con Alicia y con Ana de estas jornadas, del título que podíamos dar a este diálogo con María Ruiz, a Domingo se le ocurrió la idea de rescatar unas palabras de María, de un artículo de La Vanguardia del 21 de abril de 2017, en el que se reseña el estreno en la Sala Margarita Sirgu del Teatro Español de Una habitación propia de Virginia Woolf, espectáculo dirigido por ella e interpretado por Clara Sanchis. El espectáculo se basa en 2 conferencias de 1928 para universitarias y, en palabras de María, la dinámica de esta falsa conferencia es una experiencia imaginaria, vívida y humorística que desemboca como un río inexorable en algunas de las ideas más inteligentes y de apariencia más sencillas sobre el darse cuenta de las mujeres de su lugar en el mundo, en el momento mismo en que está sucediendo la mayor revolución social de todos los tiempos, la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. El impulso del espectáculo
cierra comillas, el impulso del espectáculo deja oír la voz de este personaje conferenciante no solo como trasunto de Woolf, sino también como un eco de la voz de la propia actriz, Clara, y, como no, de la voz de María. Dice María, se abren comillas, el personaje mira todo desde un punto de vista excéntrico, rebajando todo a su punto justo. Las mujeres, culturalmente, somos excéntricas. Y de ahí viene el título que le pusimos a este diálogo, a esta presencia de María, ¿no? La RAE señala dos acepciones para el término excéntrico o excéntrica. Por un lado, de carácter raro, extravagante, y por otro, que está fuera del centro o que tiene un centro diferente. Tal vez podamos extrapolar en parte esta mirada de la conferenciante del espectáculo sobre el tema de mujeres y literatura y considerarla como una característica constante en el acercamiento de María a la incorporación actoral del texto. Su mirada también se proyecta sobre la realidad del personaje desde sus márgenes y propone un nuevo centro desde el que la línea de pensamiento tienda a configurar al propio personaje como espectador de sí mismo, dando importancia y espacio al punto de vista como origen y consecuencia de los cambios emocionales que sufre en el aquí y ahora de la enunciación del texto. Un aquí y ahora que lo es de la vivencia del personaje, un momento a momento personalizado en la mirada extravagante del personaje sobre sí mismo, asombrado y extrañado sobre la propia realidad que está viviendo, excéntrico también en su mirada atenta sobre sí mismo. Tuve la enorme suerte de que María estuviese impartiendo clase en la Escuela de Derecho en los años de mi formación allí. Recuerdo que la mirada que nos proponía sobre el texto suponía un aire fresco, una liberación con respecto a las exigencias más emocionales del método. Su acercamiento a la manera en que avanzaba el pensamiento del personaje nos suponía una manera de concretar, de hacer el texto, de personalizarlo, con una enorme sensación de facilidad. Darnos cuenta de las pequeñas acciones en las que consiste pensar en cada texto específico y recorrerlas según la propia estructura de ese texto en concreto, nos daba la percepción de una eficacia pegada a la vivencia de la palabra, casi como algo físico. Personalmente, considero esta deconstrucción de la elocuencia del personaje, que resulta excéntrica en sus dos sentidos, como una aportación de María a la formación estrictamente leitoniana. Para acabar, quería llamar la atención también sobre otro aspecto al que las clases de María derivaban nuestra atención. Me refiero a las distintas estrategias de fisicalización del texto, que ayudan a desplegar la acción interna de la palabra escrita y que también he descubierto en uno de los artículos publicados sobre las representaciones de una habitación propia, en las que se señalan como virtudes de la interpretación de Clara, por ejemplo, un magnífico devenir de danza contemporánea en el mero arte de andar, manos y piernas conjugan variedad de expresiones sin repetición, o cuando dicen que Clara tiene un abanico de gestos, en el que la mirada es historia aparte, la manera de mirar. Recuerdo también algo que puede parecer una ocurrencia, pero que sin embargo habla directamente sobre la creatividad aplicada a la implicación corporal en cada gesto, en cada palabra como gesto. Nos decía, si no sabes qué hacer, tírate al suelo. Esto ya es cotilleo. Aquí te lo dejo, María. Esto no es lectivo. Pues esta es. Pues ya lo has dicho todo tú. No. Me voy a levantar si no os importa. Se me está pegando Tony Aragones. Porque soy más bien peripatética, aunque no os veo, estoy como en una representación. Pero quiero estar como en una clase. ¿Qué tal así? Mejor, ¿no? Más cuerpo. ¿Eh? Y más cerquita del micrófono que Tacones. Pero vosotros no necesitáis que el micro para oírme, ¿no? Es más bien para la grabación, ¿o qué? Sí. ¿Sí? ¿Cómo va esto? ¿Está demasiado alto? ¿Está bien? Vale.
Entonces, como todo es fruto de la tergiversación y las equivocaciones, cuando leí el título de esta charla, yo me oigo altísima, ¿eh? Bueno, cuando leí el título de Una mirada excéntrica, pensé, qué bonito, excéntrica, me encantaba la palabra. Y luego, ahora, habiendo olvidado completamente que era una palabra, que era una frase que yo había usado, y pensé, ¿en qué mi visión puede ser excéntrica? Pues, y concluí en mi visión personal, pensé en lo que le pasa a cualquiera que se dedique a una cosa durante mucho tiempo, que le agrada y le interesa, ¿no? Que finalmente acaba teniendo una visión propia. Y una visión propia siempre tiene algo de excéntrico, siempre tiene algo de eminentemente particular, y por lo tanto no se puede decir que no esté sujeta a 1000 centros, pero por lo tanto forma, como por así decir, un cuerpo autónomo. En ese sentido excéntrico, luego cuando estaba charlando con Mariano y me estaba contando cómo había cogido este título de un texto mío, me quedé a cuadros. Y sí, efectivamente, tiene varias acepciones la palabra excéntrico. En cualquier caso, me encanta. Lo que, mirando un poco el contenido, la charla va sobre el actor como narrador. Haré una pequeña exposición, como el tema es prácticamente infinito, pues voy a hacer una pequeña exposición siguiendo las acciones del actor y llamando la atención sobre ciertos puntos que me parecen interesantes. Y a continuación, Mariano me preguntará unas cosas pues, que servirán también para centrar o ampliar algunos puntos, y si alguno de vosotros quiere hacer algún tipo de observación o pregunta o lo que sea, pues lo mismo. Entonces vamos a ver esto cómo es. El actor como narrador de textos ajenos. Ya sabemos que la humanidad es narradora, ¿no? Todo el mundo narra y narramos, no paramos. Pero hay formas de narrar artísticas, o ejemplares, específicas, con características específicas, y una de ellas, la más compleja de todas, es el teatro. Entonces, ¿cómo es esto de que aparece el actor? Bueno, pues supongo yo que los bardos antiguos de la época lejana, de la cuenca oriental del Mediterráneo, en lo que a nosotros concierne, pues cuando las sociedades fueron complejas, empezaron a coger historias de aquí y de allá, de los enemigos y de los amigos y de todo el entorno, de los vecinos, y aportando cosas de su propia creación, pues, y bajo la inspiración de las musas, escribieron como unas historias en forma rítmica, para su mejor expresión y retención, supongo yo, y sobre acciones humanas. ¿Sobre qué tipo de acciones? Sobre las acciones de guerra y poder, que son las que son configurativas de los pueblos, ¿no? Y conforme la cosa fue engordando, pues esos personajes, que es el foco de la narración teatral, esos personajes, esas acciones humanas, pues los personajes fueron como cobrando vida, ¿no? Porque los rapsodas iban añadiendo episodios de su invención a las grandes gestas. Digo yo que sucedería así, más o menos, ¿no? No tengo ni idea. Entonces llegó un momento en que, claro, los personajes empezaron a hablar en estilo directo, ¿no? Hasta ahora pues se contaba que pasó esto, pasó lo otro, y le dijo que y lo demás allá, pero hay un momento en el que aparece el personaje hablando con voz propia, se hace actual, se hace presente. No olvidemos que por alguna razón, no es porque yo sea muy culta, pero por razones que no vienen al caso, estaba leyendo la Ilíada, el principio de la Ilíada, y entonces me hizo una gracia tremenda que después de la invocación a la musa
pues para que le ayude al poeta en la ingente empresa que le aguarda. A mí me parece demasiado escueta visto lo que hay detrás. Lo primero que hay es una discusión entre el pélida Aquiles en su gran furia contra Agamenón. Y enseguida el poeta dice, dijo Aquiles. Entonces Aquiles directamente le dice que tienes cara de perro, pero corazón de ciervo. Esto es genial. Y ahora cuando lo estaba releyendo, porque lo relees todo mucho mejor de mayor, ¿no? Pensaba, qué estupendo. O sea, la gran Ilíada empieza en realidad con una pelea donde se ponen verdes todos unos a otros, ¿no? Esto me pareció que era una gran comprensión de la cosa humana, ¿no? También. Entonces, aparecer, actualizar, este personaje que se vuelve presente dentro de la narración, pues supongo yo que claro, que los bardos pues pondrían voces y pondrían caras y harían gestos, cucamonas, para representar, para diferenciar unos personajes de otros, ¿no? Esto es como natural, que lo hace todo el mundo en la calle, ¿no? No hace falta... Empezaron a trabajar sobre el te digo, me dices, ¿no? Digo, paf, estilo directo. Y entonces, claro, la cosa fue creciendo, prosperó porque era mucho más divertido, claro, y entonces pues fue creciendo y llegó un momento en que el bardo se diría, pero esto no lo puedo hacer yo, aquí estoy, que llamó a otros para que asumieran esas voces particulares. Ese otro es el actor. Ahí nace específicamente el actor, el intérprete, el narrador de historias ajenas. Bueno, la cosa tuvo un éxito bárbaro porque, claro, ver a los personajes perfectamente, esta vez, diferenciados, era infinitamente más entretenido, más interesante, y poco a poco la figura de ese bardo, de ese narrador, fue desapareciendo de escena y toda la narración fue interpretada solo por los personajes diferenciados, que es una característica dificilísima de la literatura dramática, razón por la cual hay una cantidad mucho más grande de novelistas que de grandes autores de teatro, lógicamente, por la enorme dificultad. Bueno, lo bueno siempre es escaso, pero no obstante, la literatura dramática es muy complicada, porque se está sujeta a muchísimas leyes, y una de ellas es la descripción y la información, todo que tiene que dar a través de lo que el personaje dice, y de manera que no se note que está ni narrando. Mejor dicho, narra continuamente, porque el material de teatro en un porcentaje altísimo es narrativo, pero es una narración que viene al caso, ¿no? El mensajero, los dos graciosos que se juntan para contar de qué va el argumento, de cómo está el asunto cuando empieza la obra, todo eso son modos que el teatro inventa para introducir la narración y la descripción dentro de transformarla en acción, que esta es la labor específica del actor, transformar esa dramaturgia literaria, porque ya pasó a ser autónoma, de la dramaturgia propia actoral. Ahí están los dos grandes dramaturgos del teatro. Es verdad que el director tiene una dramaturgia propia, entendiendo como que se ocupa sobre todo de la dinámica y la estética del conjunto, ¿no? Y utilizando elementos que también contribuyen a esta narrativa de dirección, como iluminación, etcétera, etcétera. Pero aquí los grandes dramaturgos son en cierto modo autónomos, ¿no? de la dramaturgia de dirección, en cierto modo, todo está mezclado. Y aquí nos vamos a ocupar nada más que la específica del actor, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo pasa esto? ¿Qué hace este narrador de textos ajenos en presente, que es lo que es el actor? Y aunque este presente es una obviedad y todo el mundo dice, ah, sí, bueno, claro, digo, sí, pero es que hay que tenerlo en cuenta porque determina las herramientas expresivas del actor. No sé, en cuanto me voy, no me oigo, o al revés. ¿Está bien? Sí. Vale.
Entonces, ¿qué hace el actor? Pues va hacia el texto. Coge el texto y lo lee de manera peculiar. Lo lee... ¿De qué manera peculiar? Pues que lo lee a través de su personaje. O sea, uno coge el texto y entonces dice el actor, a ver, este personaje si tiene posibilidades, ¿no? Si me va, si, cuántas líneas tiene, cuánto interviene, cómo es, y todo lo demás que lee, lo lee enfocado desde el punto de vista de su personaje, ¿no? ¿Sí? Ajá. ¿Y le importa lo que dicen los demás? Sí, porque lo tiene que utilizar, claro está. ¿Y qué busca enseguida? Bueno, el personaje supongamos que tiene la suerte de que le agrada. Entonces, ¿qué es lo que mira? De lo que ya se ha ido dando cuenta mientras lo leía. ¿Cuál es la catástrofe de esta función? Se suele llamar conflicto, ¿no? O gran obstáculo. Me gusta más obstáculo que conflicto, pero me gusta mucho más catástrofe porque en el teatro tendemos a exagerarlo todo, ¿no? Y entonces como da como una impresión como más... Catástrofe, hay una catástrofe... Hay catástrofes antes de empezar la función, que pueden ser antes de empezar la acción teatral, catástrofes en medio del transcurso de la propia función y pequeñas catástrofes, pequeños volcancillos colaterales. Hay esa dramaturgia de la espera y el temor de una catástrofe futura, y hay funciones que tienen las tres, ¿no? Por ejemplo, troyanas, ¿no? Claramente, las tragedias, por ejemplo, claramente son muy ejemplares en este sentido. Bueno, hay tipos de catástrofes de todos los colores. De hecho, hay una dramaturgia moderna, cuando había dramaturgia moderna, o sea, cuando en la época de los modernos, que con Beckett y compañía, Bergerac, bueno, mucha gente, supongo en todas partes, que se dedicaron pues, a la ausencia de catástrofe, que contribuía a mostrar, a mi modo de ver, no sé qué pensáis, la catástrofe de la condición humana, por ejemplo, muy claramente en Beckett, ¿no? Donde hay una especie de aparente atonía, pero como una espera inexplicable, por ejemplo, ya sabéis, bueno, no hace falta que entrar en el asunto. Pero claro, la catástrofe, digamos, en esto soy clásica, no excéntrica, voy por el lado de Aristóteles, la catástrofe anima muchísimo el cotarro. ¿Sí? Una buena catástrofe es como casi la herramienta mejor para un actor, ¿no? Es lo primero que detecta la catástrofe, si es anterior, si es aquí, si es allí, cuántas catástrofes colaterales hay, mis catástrofes, y en qué sentido me afectan a mí las catástrofes, me permiten cambiar de registro, me permiten entrar de una manera y salir de otra, en cada acción de estas, en cada encuentro, en cada obstáculo, en cada pequeña conflicto, como queráis llamarlo, ¿no? Me permite a mi movilidad. Y ¿en qué me afecta, en qué me moviliza? Que es lo importante. Todo el rato estoy diciendo mi, porque el actor ideal, quiero decir ideal, imaginario, cuando piensa en el personaje que va a interpretar, dice yo. O sea, no tiene explicación ninguna, es una cuestión práctica, sencillamente, no tiene repercusión psíquica ninguna. Es un yo corporal, ¿sí? ¿Entendéis lo que digo con eso? No es el yo psíquico biográfico del actor, ese hay que dejarlo completamente aparte cuando se pisa el escenario, a mi modo de ver. Lo que es una referencia física, ¿sí? Porque él va a transformar esa dramaturgia de palabras, la va a transformar en la dramaturgia en la acción, va a transformar el texto en acciones. ¿Cómo? Bueno, ahora veremos un poco cómo. No veremos cómo porque es imposible ver cómo. Lo que veremos son algunos puntitos, ¿no? Algunos puntos
con ciertos, una línea, por así decir, de acciones que el actor realiza inevitablemente. Entonces, ¿por dónde iba? Ah, sí, por cómo me afecta este asunto, y al mismo tiempo que va leyendo se va dando cuenta de una cosa, del material, no digo más importante, todo es lo más importante desde mi punto de vista, ¿no? O sea, por eso diré todo el rato lo más importante. Lo más importante, que es la fisicidad del texto. Es decir, que el texto está escrito de una manera que llamamos el modo del autor, los modos del autor. Entonces eso, el actor que no lee el texto como un mortal cualquiera, sino que lo oye, ¿sí? Hay que adiestrarse, o sea, uno se adiestra con el paso del tiempo, el actor no lee, como digo en profano, sino que oye los textos, ¿sí? Porque los va a transformar en acciones verbales. Ajá. Y eso cuanto antes lo haga, mejor, ¿no? Enseguida, al tiempo que lo lee. Y entonces al tiempo que lo lee, nota esas palabras, esas estructuras de palabras, esos ritmos internos que tiene, y va tejiendo como una red de momentos entre catástrofes y fisicidad del texto y algunas otras cosillas, pues va creando esa especie de red que va a ser su estructura de trabajo para empezar a poner en pie, es decir, no empezar en el cero absoluto, sino empezar con una planilla. Esa planilla debe ser personal, no debe ser de dirección, es específicamente actoral y está encaminada nada más que a que el actor se dé cuenta de que tiene apoyaturas, se llaman en general, ¿no? Que tiene instrumentos, que tiene modos de hacer las cosas, y que por lo tanto le asegure en que tiene un camino que recorrer en una dirección determinada, ¿no? Y esa dirección se la va creando el propio actor, percibiendo el texto, una cosa que hablábamos con Mariano ahí, sobre la percepción, como digo, física del texto, que va a inspirar el modo físico del actor, va a ser uno de los ingredientes del modo dramatúrgico del actor, no el único obviamente, pero sí muy específicamente ese, que es esa fisicidad, y el tipo, por ejemplo, y el tipo de registros de cosas, o sea, la mezcla de, por así decir, géneros, ¿no? Por decir de una manera muy general, la mezcla de géneros que hay en el texto. Ya sabemos que en los tiempos de la tragedia, en esos tiempos antiguos, estaban muy diferenciados los géneros. Es difícil encontrarle el humor a las troyanas, por ejemplo, pero aunque no sabemos, porque luego viene uno y lo hace y dices caracoles, pero y luego la comedia por el otro lado por eso hay esa sensación de modernidad en las comedias griegas, ¿no? Que dices tú, pero bueno, pues esto es una cosa inmediata, y sin embargo aquí se han puesto con un hiperformalismo tremendo, porque ellos tenían muy clara esa separación, pero luego enseguida la cosa se fue mezclando. De hecho, yo pienso que, con vuestro permiso, aquí no hay nadie que sepa demasiado del asunto, creo que el gran dramaturgo moderno de esa antigüedad, más o menos, grosso modo, de aquellos tiempos, es Platón. Porque ya sabéis que el banquete se puede montar casi sin una coma, sin cambiar una coma, ¿no? Esa mezcla extraordinaria de géneros que hay en el banquete, yo cuando lo leí, que lo leí muy mayor, afortunadamente, me quedé a cuadros, digo, pero si esto es, vamos, aquí está todo de la estética dramatúrgica contemporánea, creo que está todo en cómo o sea, está como todos sus diálogos, menos los que se refieren al juicio de Sócrates, y aún así, porque el personaje no pierde nunca del todo su corrosivo sentido del humor. En el resto de los diálogos pongo el ejemplo, sobre todo específicamente el banquete, porque es el más acabado dramatúrgicamente. Todos son textos que están contextualizados, con personajes concretos y discusiones posibles, ¿no? Y discusiones no teóricas,
sino como acciones humanas, ¿no?, del momento. Y en el banquete, pues esos, naturalmente todos hombres, eso sí, esa mezcla de géneros, esa entrada de Alcibíades, un poco después de la broma de Sócrates, entra y se pone a hablarle así un poco socarronamente y en el espacio de un monólogo llega a no sé, a hablar de la belleza y de la hermosura y del bien que te quedas. Esto es Shakespeare, ¿no? Eso lo hace, luego vamos, lo hace mucha gente, pero vamos, el ejemplo canónico es Shakespeare, ¿no? Esos contrastes, esa belleza. Y el sentido del humor, y lo trágico y lo cómico, y lo sublime y lo grosero, todo junto, ¿no? ¿Y por dónde iba? Quiero decir que va buscando en el texto nuestro actor imaginario todo lo humorístico, porque eso es oro puro, ¿sí? Eso le sirve al actor, vamos. Y donde no lo hay, si lo puede haber, ¿sí? Ajá. Donde no hay catástrofe también, si la puede haber. Me pego un tropezón, me choco con alguien, no sé. El actor siempre está pensando en los obstáculos que hay y los que puede hacer, porque ve que pueden entrar, ¿no? Porque ve que casa bien. Con lo humorístico pasa igual. Todo lo que se pueda, porque es el elemento principal de contraste y por lo tanto es importantísimo en la dramaturgia de las acciones actorales el saber notar, percibir los elementos de contraste que tiene, ¿no? De hecho, luego veremos cómo ese sentido del humor se vuelve autónomo y impregna, en cierto modo, los modos interpretativos, si se quiere. No humor a las claras, pero sí humor como distancia, como otro punto de vista, podemos decir, ¿no? Y entonces, una vez que ha visto todo eso, pues se va aprendiendo el texto. Ajá. Entonces, lo que quiero señalar ahí, en ese aprendizaje del texto, es que es muy importante que los textos se aprendan en voz vibrante, no digo grandes gritos, pero voz vibrante y acciones concretas, acciones dramatúrgicas imaginarias, ¿no? Porque, ahora lo hablábamos con Mariano, se habla con todo el cuerpo. Entonces es muy importante, a mi modo de ver, económicamente hablando, el aprovechamiento de la acción, que el texto entre no solo en la memoria imaginaria, que es el aprender de memorieta, como en la memoria corporal. En ese sentido, ¿qué tipo de acciones? Pues no tengo ni idea, las que a uno se le ocurran. Por ejemplo, supongamos que el personaje tiene una escoba. Tener una escoba es un tesoro para un actor, ¿no? Porque con la escoba puedes hacer malabares, ¿no? Evidentemente. Aunque luego llegue el director y diga no hay escoba, todo es abstracto. Bueno, pero estamos hablando del periodo de aprendizaje en el que necesito transformar las acciones verbales en acciones corporales plenas, ¿sí? Eso es esencial. Es decir, que al hablar con todo el cuerpo ya no estoy nunca aquí. Porque si os lo aprendéis en la memoria, luego hay que bajar eso al cuerpo. Eso cuesta un trabajo que es casi medio imposible hacer, ¿sí? O sea, que siempre se va a notar luego que el aprendizaje se ha hecho un poco por aquí, ¿no? Y el aprendizaje hay que hacerlo sobre el suelo pélvico, si cabe, o con los talones, con los pies, con bla, bla, bla. Bueno, bien. Entonces, ahí pasemos en la cuestión del aprendizaje aparte. Entonces, se aprende ese texto incorporándolo. ¿Qué quiere decir incorporar? O sea, meter en el cuerpo, primero, que es lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Y qué método tiene para incorporar sin problemas de tipo psíquico, ¿no? Junta con cada acción verbal la idea del yo, ¿sí? Es una idea del yo que no es
como decía antes, la idea biográfica, sino un yo corporal. O sea, cuando habla se refiere a su propio cuerpo siempre. Dice, qué bonita está la mañana, y está concentrado en su propio cuerpo, ¿sí? Concentrado, no, concentrado quizá no sea la palabra, está concentrado en lo demás y en su propio cuerpo, ¿sí? Como es una cosa física, no cuesta trabajo. Bueno, cuesta un trabajo porque aquí todo cuesta trabajo, hay que picar un poco piedra, pero una vez que uno se acostumbra, es una herramienta de primer orden para eso que se llama apropiación de texto, ¿no? Apropiación plena de texto. Y no debe ser psíquica, porque todavía el actor no sabe, y mejor que no sepa, sino que ahora está haciendo un trabajo preparatorio, pero ya muy eficaz, en el sentido de que va a tener dos cualidades cuando empieza a ensayar, y es que va a hablar aparentemente en nombre propio, ¿sí? Esto es esencial, y otras pequeñas cosillas que vamos a tratar a continuación, porque ya entramos en el ensayo propiamente dicho. ¿Cómo va a hacer el actor esta transformación en acción de las palabras, de la escritura, ¿no? Pues no sabemos cómo Dios le da a entender, pero tiene algunas herramientas, ¿sí? Algunas herramientas que puede usar. Algunas de ellas tienen que ver con la naturaleza misma de la acción interpretativa, por lo tanto no tienen excepciones, y es que, por ejemplo, son dos, que las acciones interpretativas, refiriéndome especialmente a las acciones verbales, pero me refiero en realidad a todas, ¿no? Las acciones interpretativas deben ser claras y distintas, distinguidas, diferentes. Esto lo tiene el actor en cuenta previo a ponerse a leer el texto, ya lo sabe. Claras, que no se refiere solamente, obviamente, a que se entienda todo, a que se pronuncie bien, a que se oiga, sino que se refiere también a que expresen suficientemente lo que uno imagina que quiere expresar a través de ellas, ¿sí? Y distintas, es decir, que tiene conciencia desde el primer momento de que cada acción actoral, por pequeña que sea, debe ser distinta a todas las demás, a no ser que esté jugando sobre la repetición, pero incluso la repetición debe estar diferenciada de la primera vez a la segunda o a la tercera o bla bla bla, ¿no? ¿Sí? O sea, claras y diferenciadas, porque el que sean claras posibilita que la percepción, y el que sean diferenciadas no la posibilita, sino que la enriquece. La cosa se vuelve infinitamente más perceptiva, que finalmente es la finalidad de la acción actoral, es ser percibido por otros. Entonces estas dos cualidades tienen que estar presentes siempre, sencillamente. Y luego tiene algunas herramientas secretas, bueno, secretas, que no van a ser percibidas directamente por el espectador, sino como resultado de lo que aportan a la expresividad de la acción actoral. Por ejemplo, estar en el escenario, no me toméis en sentido literal, ¿no? Estar en el escenario como si hubieras caído de un ovni, de un aerolito, y no supieras muy bien dónde estás. El sitio te interesa, te agrada, quieres estar aquí, pero no sé dónde estoy. ¿Ja? Eso da una vivacidad al estar en el escenario extraordinaria. Es una vivacidad secreta. Lo vemos en algunos actores como lo hacen. Digo, yo cuando lo veo hacer digo, te pilla. Bueno, total que estás como que no sabes dónde estás. Y aparecen los otros, que tú ya sabes porque has leído en el texto todo, para saber sobre todo cómo te afectan ellos a ti. Y no digo que ignores sus finalidades e intenciones y todo esto, porque es imposible ignorarlo, porque en los ensayos no se para de hablar en ningún momento de finalidades y sentido.
y significados, ¿no? Significados y finalidades. Pero el actor, por eso digo que es una herramienta expresiva, es una de las herramientas expresivas, como el estar en sitio extraño. La otra herramienta expresiva es esta, de no entender lo que quiere decir nadie. Que eso tiene dos acepciones. Uno, no entiendo muy bien, este dice que es mi hermana y aquel dice que es mi rey. Pero bueno, ya veremos qué tipo de hermana es, porque estoy ensayando. Y ya veremos qué rey, ya veremos, ¿no? Los miro a todos como un poco de qué me va. Esta que me dice, ¿qué la pasa? A ver, entonces, no solo eso, sino que procuro tergiversar todo lo que dicen, en un sentido que es el sentido de lo que hacemos en la vida, ¿no? En la vida no oímos directamente el sentido de lo que nos dicen, oímos el sentido de la frase, oímos las palabras, pero las interpretamos inevitablemente, ¿sí? Y eso crea una especie de distancia entre lo que dice uno y cómo lo repercute el otro, o sea, un bloqueo de sentido, o como le queráis llamar, me da lo mismo, que crea, que dinamiza extraordinariamente el diálogo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy oyendo literalmente lo que sé que el actor que hace el otro personaje está queriendo decir y lo tomo tal cual, pues aburre a las ovejas. Mientras que si estoy interpretándolo, primero estoy pensando en mí, que es en lo único que tiene que pensar el actor, porque el actor en realidad lo único que piensa es yo, ¿sí? ¿No? Sin esa hipertrofia del yo no funciona nada. Entonces, donde está concentrado el actor cuando está oyendo algo no es en el otro que es lo que está diciendo, en el otro también, obviamente, no me entendáis, nada es exclusivo, ¿no? Está en el otro también, sobre todo está vigilando lo que hace, ¿no? Y sospechando de lo que dice, eso me encanta, ¿sí? Está súper unido al otro, o coordinado extraordinariamente con el otro, como debe ser, pero a la contra, un poco, en la medida que pueda, ¿eh? Esto tiene muchos matices y tiene muchos empleos y no podemos aquí describirlo, pero digamos, hablamos de la acción básica de ignorancia, funcionar en ignorancia, porque no solamente tiene que actuar como si ignorara todo lo que se ha dicho sobre finalidades e intenciones, objetivos e intenciones, sino que tiene que hacer como que ignora las propias. Esto es genial, no me digáis, ¿no? Ignora sus propias intenciones. Y cuando está haciendo la planilla, procura en la medida de lo posible de tratar que su personaje vaya en dirección opuesta a cómo va a ir luego, ¿no? ¿Sí? O sea, entrar como a la contra, ¿sí? En las acciones para dar vivacidad a esas acciones. Pero no os importe porque hay otro mecanismo más importante para la vivacidad, que es, si entro en la ignorancia, todo lo que hago me sorprende y todo lo que digo me afecta, ¿sí? Si entro en ese estado de falso, o sea, de imaginaria tergiversación del mundo en el que estoy y no comprensión, eso permite que todas mis acciones sean impulsivas y todas mis acciones verbales, las acciones visuales, por así decir, les llamo visuales desde el punto de vista de la percepción, sean impulsivas y todas las acciones verbales sean repentinas. Estas dos características transforman en acción, en presente absoluto, mis acciones en el escenario y te permiten una cantidad de recursos extraordinarios porque estás todo el tiempo un poco como cayéndote de un hildo. Claro, hay que medir, no puedes estar todo el rato cayéndote al suelo, pero ¿entendéis lo que digo? Eso le da esa apariencia de fenómeno real, ¿no? No digo costumbrista, digo real, y el actor siempre es real, aunque todo lo que hace es imaginario, ¿sí? Todo lo que hace está despegado de la biografía propia, es imaginación, pero todas sus acciones son reales. Obviamente, esto lo digo así como muy contundentemente, pero eso es una cosa bien sabida. Entonces, esa sensación se le dice momento a momento, ¿no?
pero yo prefiero, de momento en momento me suena a mí como una cosa como un poco como monocorde. Entonces prefiero esta cosa del repentino, ¿no? Ya sé que no es un término así muy científico, pero bueno, da una idea más de lo que en realidad hace el actor. Es que hace como si no supiera, como si se le ocurriera en el momento, como si tuviera impulsos cuyo origen desconoce, como pasa en la vida, ¿no? Luego te parece que lo conoces mucho porque nosotros tenemos el reconocimiento a posteriori, inmediato y a posteriori, y nos parece que somos muy intencionales, pero vamos, lo que somos más bien es que nos damos cuenta de la acción. Bueno, no me voy a meter en ese vericueto, pero en el teatro es al revés. En el teatro lo sé todo y hago como que no. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué más? Pues yo creo que ya he hablado bastante, ¿no? La única cosa es que, bueno, no voy a hablar del trabajo con los objetos porque eso sabéis, eso es abrir una puerta insondable, y de la ayuda que representan para el actor, incluso el trabajo con los objetos imaginarios, obviamente, pero voy a hacer una pequeña cosa sobre el uso de los afectos con que el actor colorea y da temperatura a sus acciones en el escenario. Bueno, eso es también, obviamente, eso es un mundo tremendo, pero la única cosa a decir es que son todas esas emociones son emociones reales, pero fingidas. O sea, tienen una realidad, pero no tienen nada que ver con la realidad de las acciones humanas de la calle, sino que son fingimientos, todas tienen que ser falsas. Incluso se da la cosa que me encanta, de que tú le das un papel de anciano a un anciano y hace de anciano. Y eso me resulta muy revelador respecto a la naturaleza de la acción del actor, porque dices, no, es que ha comprendido perfectamente en su gran talento y experiencia que el anciano que está haciendo tiene que ser un anciano representado. Por muy anciano que tú seas, da igual, lo tuyo, pues bueno, sí, lo usas porque el cuerpo es el tuyo, obviamente, lo tuyo lo usas, obviamente, pero desprovisto de toda particularidad personal, ¿no? Representas un anciano. Todos sabemos que el teatro tiene una vocación, digamos, ¿cómo se dice eso? Una vocación, ¿cómo lo diría? Bueno, tiene la vocación de hablar a lo que es común a todos, por así decir, ¿no? Si se puede expresar así. Y por lo tanto tiene una función arquetípica, ¿sí? ¿Sí? Porque siempre está hablando de las acciones humanas y de la condición humana, ¿no? Los antiguos pues representaban todo esto a través de personajes como dioses y todo tipo de entidades, tal, y no sé qué, no sé cuántos. Ahora no tenemos tendencia a hacerlo tanto así. El propio Shakespeare también usa un poquillo lo del fantasma para expresar la culpa, por ejemplo, en Macbeth, maravillosamente, como una ayuda enorme para... Entonces, el teatro tiene un poco esta función arquetípica respecto a las acciones humanas, ¿no? Por su propio origen y su desarrollo. Y eso el actor lo sabe, que está siempre como representando un poquito para todos, ¿no? No es un anciano, es un anciano en concreto, pero es un anciano, bueno, respecto a la ancianidad es una tontería, pero por ejemplo, respecto a las características de lo humano, ¿no? Las que sean, pues siempre el afán de representarlas siempre es un poco, que se podría decir, estilizándolas en cierto modo, no sé cómo expresarlo. ¿Cómo se puede expresar eso, Marian? O vosotros, ¿cómo se puede expresar? Porque decir estilizar no es ajustado, pero ejemplificar, ¿no? Representar lo que es común a lo humano. De hecho, aunque estén hablando de casos concretos, siempre hay una cosa común a todos.
Y además esto es importantísimo porque como el teatro solo se percibe una vez, todo se oye una vez, quiero decir los espectadores, tiene que tener esta característica de claridad enorme y de contundencia enorme en las acciones. O sea que por una parte hacemos como que no sabemos, pero somos extraordinariamente contundentes y claros en las acciones porque es lo que, para que sean perceptibles, ¿no? Y entonces y unido a esta idea de que son cosas comunes, quiere decir que cuanto más particulares somos, también en la cosa humana, también somos más universales, ¿no? Como pasa con todo, ¿no? O sea, cuanto más preciso eres, más entendible eres, ¿sí? Y eso habla de otra de las características del tratamiento de las acciones. Y esta idea de que son falsas todas las emociones, en un sentido, y son imaginarias, pero están realizadas corporalmente, representadas corporalmente, plenamente por el cuerpo, y ahí tienen una realidad, cobran una realidad, porque todos sabemos también que las acciones actorales en realidad se hacen todas en la alegría. Es una alegría que es fruto de la cantidad de energía que el actor pone en su acción. Entonces, inevitablemente esa cantidad de energía produce esto que llamamos alegría, pero que tiene muchos matices, ¿no? Ese puntazo de subidón, por así decir, que tiene la interpretación, porque es un subidón físico real, y por lo tanto, cuanto más siniestro sea el personaje y más horrorosa sea la situación en que el personaje está, más contento está el actor. Eso está claro, ¿no? Para todos. Y bueno, y ahora Mariano me va a preguntar unas cosillas. ¿No, Mariano? ¿He contestado algunas de las ideas que tú tenías ahí de preguntarme? Ajá. ¿Y qué más? Y ya está. Y hasta luego. Y muchas gracias. Bueno, no he dejado aparecer el público en mi charleta, porque ya iba demasiado lejos. Pero la acción real actoral es la acción con el público, como ya sabemos. Mariano, Bueno, dime lo que quieras. pues no sé si quizás sería más interesante a lo mejor primero abrir algo a Pero las para eso preguntas. tendría que veros, habría que apagar un poco la luz esta o subir un poco la vuestra, ¿o qué? Estamos ya subidos. Ah, claro, no, si me pongo la mano así... O quizá bajarnos a nosotros un poco, ¿no? ¿Eh? A lo mejor nos tienen que bajar un poquito a nosotros. Ajá. Uy, cuánto mejor. Cuánto mejor. Gracias. Pues si hay alguna pregunta que queráis hacer, haya surgido de vosotros. Bueno, a mí de esto último que has estado diciendo acerca de los afectos, ¿no? Claro, mi recuerdo es tan, lo hablábamos antes, ¿no? Está tan grabado en cuanto a que la propuesta que tú hacías con los textos siempre venía a compensar una hiperimportancia que se le daba dentro del método a todo lo emocional, ¿no? Al acceso directo a las propias emociones como proyectadas sobre como emociones de personaje, ¿no? Entonces, para compensar eso, el trabajo de María bueno, era muy eficaz, ¿no? En el sentido de que teníamos una sobrecarga de lógica, pero lógica de circunstancias dadas, no sé, muy encaminadas a conseguir una respuesta emocional que muchas veces supone para el actor una presión muy fuerte, ¿no? Y algo que no se busca, pero que sí que es una consecuencia, que es que te separas del momento presente, ¿no? Te separas del aquí y del ahora y te vas un poco a esa idea que se va forjando, digamos, en ti acerca de el resultado al que te has propuesto llegar o al que crees que tienes que llegar, ¿no? Sin embargo, el acercamiento que María proponía era muy en el momento presente, no podías estar preocupado acerca de si llegabas o si no llegabas, porque había que bajar al cuerpo aquí, ahora, en este momento, ¿no? A
a traducir, bueno, lo que quizás sin darte cuenta hacías era traducir a pequeños compromisos físicos, a pequeños movimientos o pequeños desplazamientos o pequeños cambios energéticos en el cuerpo de aquello que ibas, de aquello que en tu texto iba progresando, ¿no? Como un pensamiento, como un quiebro en un pensamiento se traducía a un quiebro corporal, o como un pequeño cambio corporal podía facilitar todo un posterior desarrollo en la línea de pensamiento o en la línea de acción interna, ¿no? Entonces, claro, la acción estaba fisicalizada desde el primer momento, al margen de, digamos, las consecuencias emocionales que pudiera tener o no dentro de la línea de acción, de la escena, de lo que fuera, de la obra, el tramo de texto que tú estabas, de la que te estabas ocupando. Y entonces, a la luz un poco de esto que has dicho, último, del uso de los afectos, sí que me gustaría un poco, a ver si podías hablar un poco más acerca de, o clarificar lo que a lo mejor yo creo que pueda ser interesante, el que, claro, no estamos hablando, cuando yo te he oído, he pensado que no estabas hablando acerca de que la emoción acabe por no tener importancia, ¿no? No, claro, no. No, porque como he dicho también, la emoción la emplea el actor, pues da color y temperatura a sus acciones, y por lo tanto, porque la emoción es movilidad corporal, ¿no? Entonces, esas movilidades corporales son esenciales para la acción, porque es una de los ingredientes, digamos, de los modos que usa el actor, son importantísimas. Lo que yo no soy tan partidaria, pero tampoco lo sé, porque cada artista, cada experiencia artística tiene sus peculiaridades y no hay un camino que sea bueno o malo. En principio, vamos, no me atrevería a decir que una cosa es inútil, ni mucho menos, sino que hay más bien puntos de vista sobre el uso de y la creación de esas, sobre el modo de crear esas emociones. A mi modo de ver, y en eso soy más lecoquiana, me parece que el actor se parece más a un atleta y un imitador de apariencias, o sea, un imitador de gestos, un recopilador, un entomólogo, un cotilla, ¿no? Que pilla aquí y allá, y cuando está... De hecho, el actor se vuelve un personaje intratable, porque te está oyendo y al mismo tiempo está pillando cómo lo haces. Es así, porque es su oficio. Entonces va creándose a sí mismo una capacitación a partir de la observación y la imitación, que es como en realidad el humano aprende, o sea, como los niños aprenden. Entonces yo soy más partidaria de esta ósmosis, por así decir, de este catálogo personal que el autor tiene de observaciones y de muecas que hace él mismo, porque él no se da la persona no se da cuenta de las muecas que hace. Por eso yo tengo tanto miedo a la cámara, porque entonces me veo haciendo muecas y digo, qué horror. Pero ve las de los otros. Yo creo que son mejores las muecas de los otros que las propias, ¿no? Porque son imitables. Y entonces, si estás con una pareja que de pronto se entra en furia y tira una esta de platos al suelo, tú al mismo tiempo de que estás allí sufriendo las consecuencias del estropicio, al mismo tiempo estás mirándole y diciendo, así es como se hace esto, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, este es el trabajo mejor para las acciones emocionales, que es la observación y la imitación, porque es un trabajo infinitamente más libre que usar las emociones biográficas propias. Las emociones biográficas propias, además de no tener ni idea de lo que son expresivamente hablando, porque no tenemos conciencia del todo, hay que tener en cuenta que no nos vemos y no vas a estar teniendo emociones con un espejo, es imposible. Entonces es mucho más ligero para el trabajo actoral, es mucho más deportivo, es mucho más artístico, es extraordinariamente interesante el pillar este otro modo que puede no ser exclusivo en absoluto, porque uno
en un apuro, pues echa mano de las experiencias personales, esto como es, como cuando me cayó una piedra sobre el pie, o cuando me pillé, o cuando... en momentos de apuro, sobre todo en el cine, que es una cosa que el uso de las acciones es más puntual, no tienen que ser acciones que luego se repitan, que es una característica del teatro. Porque hablamos para el actor, pero específicamente para el actor de teatro, precisamente por estas características especiales de hecho, son dos cosas de naturaleza distinta, ¿no? Aunque son narradoras de las dos. Pero imitar las acciones, este otro mecanismo, que es el mecanismo natural del individuo, del aprendizaje individual, que es la imitación, la observación, como aprende un bebé, ¿no? El bebé aprende por ósmosis. Y entonces es esa ósmosis, ese catálogo de personajes y situaciones y formas de expresión, ojo, aquí es importantísimo las formas expresivas, o sea, cómo se traducen esas emociones por distintas personas en distintas situaciones. Hombre, no digo que os hagáis unos sabios que vais con lupa, pero esto, el actor conforme se va formando va adquiriendo esta costumbre inconscientemente. Porque tenemos tendencia a tener 4 formulillas sobre la expresión y hacemos dramático lo dramático, bla 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 bla, ¿no? Nos ponemos como muy imponentes en lo imponente y caemos un poco en la tautología y eso ya sería hablar de recursos expresivos, ¿no? De manera más detallada. Tendemos un poco a la alegre mañana y la tarde triste, por poner un ejemplo que se da mucho, cuando nosotros lo que tenemos que buscar es lo contrario en la medida de lo posible, ¿no? Investigar sobre cómo es este asunto, y elegir lo que a uno le vaya bien, porque esto es muy importante, que el actor siempre esté trabajando con material propio, ¿sí? Lo que acepta del director y del texto son las estéticas y las dinámicas básicas, pero todo lo demás tiene que ser personal. Y esto en la formación actoral es muy importante, que estamos hablando, porque hemos tenido una charla en la cafetería, Mariano y yo, de no te venés. Sí, esto en la formación actoral es muy importante, y de hecho sucede, ya el actor lo trae puesto de casa, que tiene que hacer lo suyo, ¿no? Lo suyo, tienes que hacerlo tuyo, aunque estés delante del mejor director del mundo, ¿no? Y ese hacer lo propio tiene que ver con todo esto que estamos hablando ahora, de que el catálogo, la observación, la imitación, las cosas que a mí me van, todo eso hay que desarrollarlo al máximo. De hecho, es uno de los objetivos del aprendizaje. Entonces, usar técnicas mixtas, se da el caso que decimos que en el cine que es necesario repentizar, y que en el rodaje, que muchas veces es necesario repentizar, pues echas mano del material que tengas y punto, ¿no? Aunque tú en casa te lo preparas, claro, obviamente, como vemos que hacen los buenos. Entonces, pues, una cosa mixta, un sándwich mixto. Yo prefiero para el teatro específicamente, el de la imitación y la observación, o al revés, la observación e imitación, porque da muchísima más libertad para el actor, muchísima más libertad, es más artístico, o sea, tiende más a la forma directamente, no tiende tanto a la percepción que yo tengo de esa emoción, sino hace perceptible, representa la emoción con mayor habilidad y la hace perceptible, que es de lo que se trata. Y si ves que no te sale, pues entonces te pones como muy tremendo. Te pegas, yo siempre digo, pellízcate, hombre, que no tienes emociones, pues pégate un viaje, a ver qué pasa. Bájala, tírate al suelo pero pegándote con algo, que veas cómo te levantas emocionado. Involucra el cuerpo por las buenas o por las malas. Todo lo que hace el actor, por ejemplo, esa cosa que se llama subtexto, ya me voy un poco por las ramas, pero ya que estamos. Eso que se llama subtexto, desde el punto de vista de la percepción que se realiza de la acción actoral, pero para el actor no hay nada
Porque todo lo que no esté transformado en acciones no existe. Da igual lo que tú tengas en la imaginación, si no lo transformas en acciones, es completamente inútil, ¿no? Es una pérdida de tiempo. Es porque, por ejemplo, si tú tienes que decir muy bien, pero que en realidad lo que tú crees que vendría bien en este momento es decir, pues vaya, entonces ¿qué haces? Pues dices muy bien con el tono de pues vaya, ¿no? Es decir, modificas el sentido del texto mediante el modo que es el tono, ¿no? Con la expresión verbal. Con tu expresión verbal, con tu tono, modificas el sentido, pero la acción es única, ¿sí? No hay nada que esté por debajo, por encima, todo está encima, ¿sí? Entonces, y a propósito de que venía esta excursión que me he hecho. Ah, el subtexto, sí, pero era a propósito de algo que he olvidado. Vale. ¿Qué me dices? Pues me parece que al fin y al cabo, o sea, de alguna manera todo esto que estás diciendo también vuelve a retomar el argumento del momento presente, de que todo lo que no hacemos en el momento presente no existe, es lo mismo que acabas de decir del subtexto. Y el momento presente, e incluso abordando el acceso emocional, no tanto desde aquello que produce la supuesta emoción del personaje, ¿no? O sea, aquello donde está la motivación de esa supuesta emoción. Ahí lo has dicho, porque no es la emoción del personaje, porque nosotros queremos representar la emoción que imaginamos en el personaje, pero es a través del mecanismo a través del cual tú quieres representar eso, es lo que donde hay diferencias, por así decir. Sí. Claro. Me parece, por ejemplo, que tu propuesta va más en la línea de que hacer en el momento presente el punto de vista sobre la emoción que tiene el personaje. Sí, pero hacerlo directamente. Claro. Hacerlo directamente sin porque ese punto de vista sí que es una acción real ahora que puedo hacer en el momento presente. Sobre el punto de vista, ¿a qué te refieres con exactitud? Porque el punto de vista, cuando lo fingimos, ¿no? Claro, obviamente, en el escenario se finge. El punto de vista, ¿para qué sirve? ¿En qué sentido dices tú el punto de vista? El punto de vista sobre la emoción presente del personaje. Pero eso es un punto de vista que tengo cuando estoy leyendo el texto. Sí, pero yo ahora no tengo punto de vista. Cuando lo transformo en acción desaparece el punto de vista. Ya el punto de vista ya ha cumplido su función. O sea, eso habría que hablar de las etapas del ensayo, ¿no? Hay unas etapas en que usamos unas herramientas y otras etapas en que usamos otras. Y hay un momento en que hay que dejar las herramientas e ir directo al grano porque ya he hecho el trabajo previo, ¿no? O sea, hay un momento que dice, bueno, ya apoderaos de los personajes, se ha acabado el dejarlos por lo menos durante una temporada hasta que vayas a ver las representaciones, se ha acabado el que el personaje esté expuesto a crítica. Eso es muy importante en un montaje, ¿no? Hay un montaje en el que el actor tiene que ya cerrar los oídos y solo atender a cuestiones técnicas, que es el periodo último de los ensayos. En el periodo último de los ensayos ya el actor ya no oye nada de notas, a mi modo de ver. Hace como que oye, pero no hace ningún caso. Porque, o más o menos, ya sabéis que esto no tiene muchas excepciones, pero ya es momento para solo someterse a lo que es propiamente la configuración del espectáculo. Ya el trabajo actoral preparatorio, porque el trabajo actoral es solo ante el público, lo demás son acciones preparatorias, ¿no? El trabajo preparatorio del actor ya, no digo que está hecho porque no se acaba nunca, ese trabajo, ese darse cuenta, ese calibrar, ese ajustar, no se acaba nunca, pero ya la parte gruesa, por así decir, del asunto, lo que puede llevar al estreno ya está hecho, porque ahora necesita someterse a las cuestiones, digamos, que para el actor son externas, que son internas del espectáculo, en lo propio de dirección, pero ya el actor ya no actúa sometido a crítica porque no debe hacerlo, porque en ese último periodo tiene que realizar una apropiación absoluta del personaje para poder realizar bien su trabajo, que consiste en esto, aquí estoy yo, mírame, esto se hace como yo digo.
Esto es digamos, la conditio sine qua non de que se te vea en el escenario, porque si no, no se te ve, ¿no? Entonces, para que se te vea, para estar ahí, para poder comunicar, necesitas estar en una posición de poder respecto a tu personaje. Es una situación de poder que no permite el capricho, obviamente, sino que has llegado a unos acuerdos con las distintas partes del espectáculo. Pensemos que es una obra, que es un arte muy complejo, ¿no? Con donde entran muchas voces. Ya has oído todo, ya has llegado a pactos, ya has concluido, por así decir, algunas cosas, has llegado hasta donde has podido en esas circunstancias, y ahora ya te dedicas solo a la afirmación rotunda y contundente, a hacer como que no, pero que en realidad toda acción es una acción, necesita una afirmación radical, por mínima que sea, ¿no? Y entonces no hay que confundir la acción real del actor que está haciendo, que es la afirmación constante, con ese fingimiento tan estimulante y tan divertido para los actores. No hay que olvidar que los actores son de los seres más complejos, más longevos del panorama laboral y con mejor aspecto, y es porque se lo pasan muy bien haciendo estos yoes desprovistos de peso, por así que son los yoes del escenario, ¿no? Que son extraordinariamente estimulantes, y sabe que lo que tiene que hacer es ser extraordinariamente afirmativo y sin embargo no contestar a ninguno de los problemas de la dramaturgia de escritura, ¿no? Esto referido un poco a la idea de cuál es esa función, ¿qué le pone el actor al texto? Además de todo. Además de todo. ¿Qué le pone, digamos, ya artísticamente, filosóficamente casi hablando? El teatro tiene esa vocación poética, que es más cercana a la poesía que a la narrativa cinematográfica o de la novela, y es un poco filosófico en el sentido en que la filosofía, hasta un momento determinado por lo menos, no da respuesta. Nosotros siempre nos fijamos en Sócrates, que además es un personaje inventado, no inventado, pero inventado en su configuración, y por lo tanto nos sirve muy bien de ejemplo. No plantear preguntas, pero no proporcionar respuestas. Es decir, cambiar una incógnita por otra. Claro, es que no he dicho lo más importante de todo. Maldición. Es que todos estos mecanismos de que hemos estado hablando tienen una, ¿cómo diría? Contribuyen y se encaminan el actor a trabajar lo que es esencial a todo relato, y que en el caso del teatro y sobre todo de la dramaturgia específica actoral que le pertenece al actor, tiene unos modos particulares, que es la intriga. No hay un relato chispeante sin una buena intriga. Todos sabemos lo que es oír, todo lo demás es pura información o lista de la compra. Los textos, las expresiones verbales dramatúrgicas son narradoras y por tanto esencialmente, está bien lo de las catástrofes y todo el rollo, pero todo eso tiene un modo, que es la intriga. Eso lo vemos, pues cualquier persona que está no sé, en la cola de la pescadería, pues hay una cantidad de gente aburridísima, pero de pronto hay alguien que tiene chispa y que cuenta la cosa más absurda y que inmediatamente te interesa. Y es porque lo cuenta como si lo estuviera viviendo, con intriga, no anticipando, ¿no? Ajá, sí. Todas estas cosas, todas esas herramientas que hemos dicho antes, son herramientas para la intriga, para crear esa sensación de intriga desde el punto de vista de la dramaturgia actoral. Ojo, que en el texto también hay sus intrigas, que hay que jugar con ellas. Pero es que el actor pone las suyas. Y una de ellas es esta cosa que decimos un poco como de esto. ¿No? Pone, se transforma en un personaje intrigante, en un personaje que tiene un misterio, un algo, que no sabes muy bien por dónde va. Y esto es esencial en la narración, esencial en la expresión del escenario, ¿no? Entonces, si tú siempre, ya veis esos actores que entran inmediatamente como que te llaman la atención, ¿no?
porque parece que les pasa algo, no se sabe qué, pero... Sí. Entonces no dar respuestas y no ser... y permanecer un poco en el misterio. Esto es falso, o sea, tú lo que estás es haciéndote el intrigante, ¿no? O sea, estás jugando la dramaturgia de la acción actoral, la intriga como acción actoral. Y eso es un modo de conexión con el público absolutamente infalible. Porque si eres demasiado explícito, ¿cómo se dice? Si anticipas, no te digo ya si anticipas, que está absolutamente prohibido en el escenario. Y algunas veces nos sentamos en el patio de butacas y nos pasa lo que a ese eximio actor y director de nuestro teatro, que se sentó, por lo visto, entonces es parte de la leyenda, en una obra, y entonces se abrió el telón y empezó a hablar un actor y dijo, uy, esto va a ser muy largo. Y es esa la sensación que tienes. ¿Por qué? Si acaba de empezar a hablar, pues porque ya lo notas todo. Si eres del oficio, enseguida sabes. Solo con pisar en el escenario ya hay que pisar de manera, ya hay que llamar la atención, ya hay que pisar de manera, ¿sí? De manera extraterrestre un poco, sí. Yo creo que ya está todo dicho, ¿no? ¿Una pregunta? ¿Otra? Sí. ¿Hay alguien más? Perdón. Yo. Sí, allí también. Ahí, por favor, venga, Ahí. Dale. No, tú primero que has levantado. Dale, mami. Bueno, ya sabes tú, ¿no? Hola, ¿qué tal? Uy. ¿Ves cómo está muy alto? Sí. Bueno, pero te tienes que sentir alta. Nosotras somos las personas pequeñas porque hemos venido a escucharte y a que aportes y nos aportes. Muchas gracias por todo lo que has contado. Es tremendamente interesante. Pero yo quería ir a la cuestión vital de tu carrera, porque estas son jornadas feministas y aquí están las grandes maestras y me interesa concretamente, bueno, aparte, espera, un pequeño inciso, que estabas hablando de cómo embodying, cómo meter el cuerpo en la interpretación y que el cuerpo sea, y este sábado tuvimos los premios Goya y Janet Novas fue premio Goya a la actriz de revelación y ella es una bailarina de contemporáneo espectacular y su interpretación es un gran movimiento físico y de cuerpo por toda la película Ocorno, maravillosa también, hiperfeminista, bueno, feminista, que muestra una realidad de las mujeres que no siempre se cuenta de la misma forma y está maravillosamente contada. Y Janet, bueno, lo digo por ejemplo, por ejemplificar algo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y en otro sentido me parece muy peculiar, después de toda la biografía que ha contado Mariano, el paso, cómo fue enfrentarte a un texto como de Virginia, una de las precursoras feministas, una de nuestras lideresas, después de haber estado dirigiendo textos de señores, Bueno, también tengo alguna otra señora. Sí, bueno, yo es que he visto este específicamente, me pareció tan maravilloso, tan bonito, y Clara Sánchez también es otra monstrua escénica. ¿Notaste, tuviste que gestionar algunos cambios para saber todo lo que iba a incorporar? Esta obra no se había representado antes aquí. Eres una precursora. Es que es un ensayo, como sabes, es un ensayo, pero lo que pasa sí, que... Bueno, sí, pero se convirtió en obra de teatro en el momento en que la hiciste, ¿no? Se convirtió en obra de teatro porque podía ser convertido en obra de teatro, porque si hubiera sido un ensayo al uso no habría sido posible, obviamente. Pero como era un ensayo en forma de conferencia, porque ya lo que ha dicho Mariano, ya impartió 2 conferencias universitarias en Cambridge, creo que era en Cambridge, ¿no? No sé, o en Oxford, no me acuerdo. Bueno, y luego se le ocurrió la idea de hacer este libro. Y entonces ella misma explica que en un momento determinado, mientras lo estaba escribiendo, pensó conservar el tono de conferencia. Gran, extraordinario hallazgo por su parte de esa súper escritora en todos los sentidos, porque no solo es grande como escritora, la fisicidad del texto, que los textos suyos son interminables, no inacabables, sino en el contenido, en la claridad de sus ideas, es extraordinaria.
Entonces, gracias a que ella lo escribió como una conferencia falsa, porque luego hace, claro, excursiones a todo tipo de cosas, pude hacer la adaptación. Todas las palabras que están en la adaptación son palabras de Virginia Woolf traducidas, claro. Todo, es de una fidelidad extrema. Lo único es la tijera y algún enganche mínimo, mínimo. Todo el resto es Virginia Woolf, pero es porque funciona así. ¿En qué fue eso interesante? Es lo que me preguntas, ¿qué significó para mí? Un cambio de dirigir voces masculinas a dirigir una voz femenina. Pues un cambio porque todo es cambio, un cambio porque todo es distinto, pero creo que habría tenido la misma sensación si hubiera sido un cambio a otro autor. Nunca, en ningún momento me planteé el carácter femenino de la escritora, porque es una escritora tan excelsa que naturalmente que es femenina y lo notas en sus modos, sobre todo lo notas de una manera genial en las comparaciones y que usa ella que es un mecanismo absolutamente genial, que entonces pone algunas y ella está diciendo que le enfureció no sé qué cosa, notar no sé qué cosa, bla bla bla, que turbios como el agua de fregar los platos. Entonces ese tipo de cosas me encantan porque ella, que es súper recontra orfebre del texto, todo lo que mete lo mete con una función determinada, ¿no? Es de una precisión extraordinaria respecto a las palabras. De hecho, yo creo que es una de las grandes en ese sentido, ¿no? En ese aprecio, en esa justeza. Entonces, este tipo de metáforas, hasta ese momento, claramente femeninas, que usa a lo largo de la obra, pues son cosas específicas, pero que yo no las tomo como que, mira, que es una mujer. Tomo lo femenino pues como una fuente de riqueza, digamos, o como una especificidad del texto, pero sobre todo miro la competencia de ella, la enorme, extraordinaria competencia de su texto, ¿no? Entonces es tan grande como escritora que, bueno, lo otro pues pasa a ser como un adorno, no digo como un adorno porque forma parte de la esencia de su escritura, obviamente, forma parte de su modo de escribir, de su modo, no de la esencia, de su modo de escritura. Y es muy agradable eso, es muy, en fin, te da como una especie de contento, ¿no? Es inevitable desde que digas, joder, con la tía, qué bien, ¿no? Pero secundario, es una cosa como privada, ¿no? A mí, como directora, pues como poner un texto en pie, pues lo que más te importa es si la cosa es competente, y es muy extraordinariamente competente. Y luego sí es la voz de una excéntrica. Hay que pensar que claro, cuando Virginia, en el tiempo figurado de Virginia, las mujeres inglesas ya tienen derecho al voto, ¿sí? O sea, es decir, que ya todavía no hay una igualdad, esto no lo sé muy bien, ante la ley radical, porque todavía ella habla de esta supeditación que la legislación impone, pero ya hay derecho al voto, o sea, ya hay como otra cosa. De hecho, es muy graciosa ella cuando regaña al final, después de haber dicho todas las cosas, como está hablando para universitarias, entonces las regaña figuradamente, ¿no? Como recordarás, y les dice que ya está bien de quejarse, que ya no hay motivo para, una vez que ya puedes estar aquí, ya no te quejes. Y de hecho yo le decía a Mariano que había visto a una restauradora de estas de ¿cómo se llaman? Vidrieras, se me olvida todo el rato, de vidrieras de la Catedral de Chartres de Notre Dame, una tía súper competente que con 25 años era jefe de uno de los talleres de restauración de vidrieras, y la tipa sí decía, sí, está muy bien que las mujeres pongamos la mano sobre este monumento simbólico, donde hasta ahora no las habíamos puesto. Y dice, pero bueno, yo eso no lo pienso, yo estoy aquí y hago lo que tengo que hacer. Me encantó.
me encantó. Me parece que es la expresión acabada de la autonomía femenina, que no es ni contra nada ni a favor de nada, sino que es una especie de autosuficiencia, desde mi punto de vista, una forma de no dependencia, siempre con matices, porque dependemos de todo, como los hombres y como todo el mundo, ¿no? Estamos unidos a todo, dependemos de todo y sobre todo dependemos de nosotros. Pero esta especie de autonomía, esa especie de estoy aquí y hago lo que tengo que hacer de la mejor manera que sé, se me pusieron como los pelillos de punta, porque dije, sí, amén. Esa es mi idea. Y a Virginia le pasa eso también. Que estoy aquí y mira cómo estoy y hago lo que tengo que hacer y mira que bien lo hago. Efectivamente. De ser autónoma, de tener autonomía y tener independencia económica. Claro, la autonomía me estoy refiriendo a autonomía legal, obviamente, la igualdad legal y la autonomía económica. Eso Virginia en el texto es genial, ¿no? Esa igualdad ahora todavía no. Porque dice, al mismo tiempo que recibió una herencia de 500 libras al año, era cuando se estaba haciendo recibió la noticia de la igualdad de voto. Y entre las dos cosas me importó mucho más lo del dinero, obviamente, porque todos sabemos que condiciona muchísimo más. El voto, pues bueno, no, el voto es fundamental, es importantísimo, fue. Ahora ya te das cuenta que votas y bueno, gana igual. Pero bueno, sí, es importante que aunque no sirva tenerlo. Y luego la autonomía, si la idea de la autonomía nunca puede ser perfecta. Bueno, hola María, ¿qué tal? A ver, voy a hacer una pregunta para ver si puedes enfocarla desde dos puntos de vista distintos, tanto desde el punto de vista como... Unas preguntas difíciles. Muy difícil, ha venido aquí a eso, ¿no? Una desde el punto de vista como directora y otra desde el punto de vista como si fueras una intérprete, ¿no? Por así decirlo. Poco se habla sobre el aburrimiento, poco se habla sobre la decepción y poco se habla sobre, digamos que el trabajo creativo o de inicio de una obra es un romance donde todo mola mucho en su gran mayoría, donde todo es divertido, todo es complejo, pero a la vez es súper estimulante. Esto que tú dices de que cuanto más sufre o más difícil es, más entregado mejor, está el actor. Mejor, sí. Exactamente. Y luego llega el estreno, nos ponemos a vivir amigo. juntos, todo va bien, ¿no? Nos ponemos a vivir juntos hasta que llegamos a la función número 57. Y entonces, si tienes la suerte de llegar a la función 57, aquí hay alguno que ha tenido alguna función 57. Quizás todas juntas no, pero vamos, con algunos meses de diferencia. Y en la función 57, hostia, ya no funcionan las cosas. Ya hay cosas que decías, esto funcionaba como un tiro, pero ahora ya no me funciona como intérprete. Como director debe pasar algo parecido, ¿no? ¿Cuál sería el enfoque o cómo nos podrías ayudar tanto a los actores? Hombre, si se lo pregunto a ella, que igual tiene menos experiencia, pues me pondrá también esa cara, o me lo pregunto a mí, pero a ti que tienes experiencia, alguna idea tendrás. Lo que pasa es que la pregunta es tan grande, como la interpretación. Claro. Entonces, por algún lado hay que empezar. Claro, se pueden tocar algunos puntitos. Eso es, sí. ¿Qué ideas se te ocurren a ti desde el punto de vista de directora para vencer ese aburrimiento, esa decepción o para volver a conectar con esa fuente desde el punto de vista de directora? Y bueno, pues quizás hay muchos más actores también desde el punto de vista como actora. Y Sí, hasta bueno, aquí puedo yo he tocado la interpretación, he sido intérprete, que le contaba a Mariano, he sido intérprete, enseguida comprendí que aquello no era para mí, pero he experimentado un poquillo ese asunto, pero nunca he llegado a esa etapa de que me estás preguntando. ¿Qué puedes hacer en esa situación? Pues no sé, el director rezar mucho, porque pase algo que movilice el asunto, porque lo que pasa ahí es que ha habido por el acostumbramiento, pues ha habido una bajada del cuerpo, ¿no? El cuerpo se ha, por así decir, programado, como se le quiera llamar, se ha ya programado, y entonces las acciones dejan de tener esa impronta, pierden actualidad, se convierten en algo
no hecho sobre la marcha, sino con un claro tinte de repetición, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso aburre bastante al personal. Entonces, pues es muy difícil, es muy difícil. Hay que confiar en que los actores de teatro, claro, antiguamente cuando se representaba más, ahora se representa menos y hay menos acostumbramiento, están acostumbrados a la repetición. Y en la repetición, al menos los más hábiles en este sentido, encuentran trabajo que hacer y siguen trabajando en lo suyo. O sea que no todo el mundo se vuelve gris, digamos, con el tiempo, ¿no? Porque hay muchísimo trabajo que hacer después del estreno. Ya sabemos que ¿cómo se llama? Meyerhold dividía el tiempo de la acción de los ensayos en 3 periodos, ¿no? Y el último periodo era después del estreno, por razones que todo el mundo puede comprender y que de hecho todos los grupos así independientes o autónomos pues han hecho antiguamente, no siempre las compañías pues estaban ensayando continuamente, las compañías de repertorio, las antiguas compañías, era una cosa como mucho más animada, ¿no? O sea, mucho más, en los viajes en tren se repasaban las funciones, bueno, aquello era tremebundo y espectacularmente bueno para la interpretación. Aparte de que los actores aprendían de los jefes de compañía, de los directores, de los actores y las actrices, directores de compañía, que tenían compañía propia, que eran quienes decían a cada uno de los mindundis, esto se hace así, esto se hace así, ¿no? Y luego cambiaban con otro y otro. Y eso daba un interés enorme y una vivacidad enorme en la precariedad de la vida, por así decir. El aseguramiento, que por una parte tiene aspectos extraordinariamente buenos, o sea, ya el actor pues no solamente forma parte de la sociedad, sino una parte vistosa y en cierto modo privilegiada, no todos, pero algunos por ahí, o sea, unos bastantes. Pues cuando era excéntrico de verdad, hasta que se le aceptó como miembro de la sociedad burguesa, digo burguesa no lo quiero emplear porque burguesa parece que tiene unas connotaciones de la sociedad en general, incluso realiza un trabajo envidiable, hasta hace pues, menos de un siglo. El actor era excéntrico, no porque lo quisiera él, sino porque la sociedad así lo consideraba. Entonces pues había muchos actores que no tenían casa, iban con los baúles, fulanita ha puesto casa, todo este tipo de cosas. Y les pasaban todo tipo de aventuras y todo era extraordinariamente inseguro. Esto era fatal, en realidad, para la vivencia, pero era estupendo para el arte. Entonces ahora, pues como nos hemos sentado, por así decir, nos hemos aposentado, es natural, y gracias a Dios que ha sucedido probablemente, pero es natural que seamos un poquito menos, que seamos un poco más aburridos en general, ¿no? Y el hecho de haber sido aceptado en la sociedad está muy bien, pero también le vuelve a uno una persona más corriente. El hecho de que si te dedicabas al teatro, pues estabas un poco fuera de la moral al uso, pues también tenía las consecuencias sobre la propia profesión, muy beneficiosas, que nos damos cuenta ahora a toro pasado, como de todo, porque en el momento mismo estás viviendo la dificultad. Pero la dificultad es necesaria para la formación artística, para la actividad artística. Esto puede parecer una cosa insegura, pero yo creo que si lo pensamos es imprescindible, ¿no? Igual que el niño se defiende poniéndose malo, ¿no? El cuerpo aprende, se inmuniza. Pues el arte también se depura en una cierta dificultad, sigue habiendo una dificultad tremenda, no quiere decir que no haya ningún tipo de dificultades, pero hay una especie de asentamiento sociológico y tal, pues que hace que uno se pueda aburrir. Los buenos actores, quiero decir, sí, les puede pasar eso y entonces hay que movilizar un poco la cosa, ¿no? Hay que llegar allí, pues hay que volver a ensayar, ¿no? Ese tipo de asuntos. A mí estos ensayos de recuperación, además tienes que ensayar continuamente porque cuando se hace un bolo luego tardas tanto tiempo en hacer el siguiente que hay que volver a ensayar la función. A mí esos me chiflan,
Yo les digo a los actores, ay, para darme gusto, vamos a ir, porque me encantan, porque ellos ya son, ya saben, ya tienen su creación propia, ya el diálogo es otra cosa completamente distinta, es mucho más específico, ¿no? Esta es una cosa muy buena, en esos ensayos me encantan, me lo paso bomba. No sé si ellos están de acuerdo, porque a muchos les gusta ensayar y a otros no. Curiosamente, hay muchos actores, no muchos, que no quieren ensayar, que no les divierte. Eso me asombra, porque es un trabajo tan extraordinariamente vívido, hiperconsciente, interesante y tan tonificante. Fíjate cómo sale el actor de escena. El actor sale de escena como si fuera un atleta, como revivido, ¿no? ¿Y eso a qué creéis que se debe? ¿A que se lo pasa bomba? ¿A que se lo pasa bomba? Por esto que hablábamos del yo ficticio, que es genial. A veces no pagan ensayos, entonces no hacen mucha gracia. Sí, no te hace ninguna gracia y protestas como debe ser, pero no lo pasas mal durante los ensayos. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, tú reivindicas, pero usas el ensayo para cosas que te interesan mucho, que te interesan muchísimo, sí, y que tienen una repercusión tremenda sobre el resultado de tu trabajo. O sea, tú vas a los ensayos no a hacer lo que dice el director, tú vas a los ensayos a poner en acción todo lo que has trabajado en casa, a probar tus cosas, y si no vas así, vas como un peso muerto al ensayo. Que eso también tiene delito, porque claro, un peso muerto, ¿no?, perjudica a todos. No, tú vas ahí a probar lo que tú has imaginado. Entonces tú del ensayo, no es que tú consientas en el ensayo, es que tú necesitas, como el comer, como el agua, que se ensaye. Porque si no se ensaya, a ver por dónde te salen los demás. Claro que si los demás están haciendo lo mismo que tú, pues no hace falta ensayar, porque entonces cada uno hace lo que le da la gana. Y no hay coordinación necesaria. No, es una cosa, el actor tiene que estar avaricioso de ensayar. Yo como directora también me pasa igual, hay directores que se aburren de ensayar. Yo soy avariciosa de los ensayos, me chifla. Ya cuando empieza a aparecer público ya me pongo un poco como más de disgusto. Pero mientras estoy ensayando soy feliz. ¿No? ¿No es así, actores? Si no, no estáis sacando el provecho que la cosa necesita. ¿Y qué más? ¿Y nada? ¿Qué otra cosa puedes decir? Pues hacerles un poco a la pelota, no se me ocurre otra cosa. Animarles a que muevan un poco el esqueleto otra vez. Sí, yo creo que es necesario, por parte de dirección y por parte de los actores, en no ceder nunca. Intentarlo, dar un poco la lata. Como ves, no te he dado ninguna fórmula mágica porque no la hay. Pero vamos, también digo que no es tan general el aburrimiento, no, hay gente muy lista en ese sentido. Bueno, pues tenemos que ir cerrando pues ya era hora, la sesión. Y por ponerle un final, pues creo que nos podemos quedar con esto que has dicho, de hacer excéntrico lo propio y hacer lo propio extenso. Ajá, me acepto la formulilla. Y yo quiero daros las gracias a vosotros por vuestra atención extraordinariamente interlocutora y sobre todo a mi compinche Mariano, que me ha traído aquí, me ha sacado de la noche de los tiempos y ha sido una cosa muy agradable.